116. Les invito a ponerse de pie mientras cantamos este precioso himno. Dice: todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes fieles las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes fieles las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrena. Ellas en la dura y nos sostendrán, en triunfar podremos sobre el mar. Grandes fieles las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes fieles, en ellas para siempre confiaré. Puede ser que cantamos este himno hace poco, no me acuerdo, pero vamos a ver la importancia de poder confiar y depender de las promesas de Dios en un momento de nuestro estudio. Hermano Juan Carlos, ¿podría dirigirnos en un momento de oración para empezar el culto, por favor? Padre nuestro, en el nombre de Jesús, Señor, vamos a tu presencia. Señor, para agradecer esta instancia de estar reunidos, Señor, como un grupo de tus hijos, Señor, para adorar y bendecir tu nombre. Y darte gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites pasar, Señor, como iglesia, Señor, como parte de tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, por tu infinito amor, tu infinita misericordia. Gracias, Señor, por el sacrificio tan grande en la cruz, Señor, donde pagaste nuestros pecados, Señor, nos hiciste libres, Señor. Gracias por ese sacrificio, Señor, tan grande. Señor, bendícenos en esta mañana, Señor, los que ya estamos acá, Señor, los que no han llegado de la misma forma, Señor, que usted les pueda bendecir, y los que no lleguen, Señor, igual para ellos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenido, muchas gracias. Pueden tomar su asiento si quieren, algunos prefieren cantar parado, como guste. Damos la bienvenida a los que vienen llegando. Sé que a veces cuesta un poco más salir de la casa que otros días. Pasen, acomódense, tomen asiento. Bien, y mientras se van acomodando los demás, vamos a buscar el 118. Si tienes el 116, tal vez ahí mismo estás. Pero el himno dice: bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Y hoy, en este día que celebramos a nuestras madres, podemos contarlas, espero que podamos contarlas como una de las bendiciones. Y estar agradecido a lo que Dios ha provisto para nosotros. Y yo puedo estar agradecido que la guitarra no se cayó. El 118. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Acomódense donde gusten. Si hay que juntarnos un poquito más, hay que juntarnos, pero conté 37 asientos, así que sobra, no se preocupen. 118. Cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad, mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas
que el Señor te dio. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más. Bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Andas agobiado por algún pesar, duro te parece amarga cruz llevar. Cuenta las promesas del Señor Jesús, y de las tinieblas nacerá la luz. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más. Bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Cuando de otros veas la prosperidad y tus pies claudiquen tras de su maldad, cuenta las riquezas que tendrás por fe, donde el oro es polvo que hollará tu pie. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más. Bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. El himno número 20 parece que va a ser un costumbre quedarnos parados y así alabar al Señor. El himno número 20, aquí vamos a entonar un agradecimiento al Señor, al Hijo y al Espíritu Santo también. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El himno número 20. Oh Padre eterno Dios, alzamos nuestra voz en gratitud por lo que tú nos das con sin igual amor, hallando nuestra paz en ti, Señor. Bendito Salvador, te damos con amor el corazón, y aquí nos puedes ver que humildes a tu altar venimos a ofrecer precioso don. Espíritu de Dios, escucha nuestra voz y tu bondad derrame en nuestro ser divina claridad para poder vivir en santidad. Parece que ese nos falta cantarlo un poco más. El himno número 60, antes de despedir a los niños y pasar a la enseñanza, creo que dejaré los anuncios para después de los himnos para que puedan estar sentados mientras hago algunos anuncios. Pero el himno número 60 dice: gracia admirable del Dios de amor, que excede a todo nuestro pecar. Y en el enfoque del estudio y en cualquier momento de la vida podemos reflexionar y agradecer a Dios por su gracia admirable. Gracia admirable del Dios de amor, que excede a todo nuestro pecar. Cristo en la cruz por el pecador
del buen Jesús, en ella sin la podrás lavar. Hoy sin cesar fluye de la cruz. Gracia de Dios que nos da perdón. Gracia que limpia el corazón. Gracia infinita recibirá todo el que cree en Cristo el Señor. Si del pecado cansado estás, ven, gracia ofrece tu Salvador. Gracia de Dios que nos da perdón. Gracia que limpia el corazón. Gracias al Señor por su gracia con nosotros. Pueden tomar asiento y podemos despedir a los niños a su clase una vez más, agradeciendo a Cristín, que aún en su día sigue trabajando. Bienvenido, gracias a cada uno por estar con nosotros una vez más. Mientras hago algunos anuncios, si alguien necesita Biblia, tenemos. Así que por si alguien necesita, parece que estamos bien. En anuncios, gracias a la ayuda de varios hermanos, hemos pintado este espacio. Y espero que se nota que se ve mejor. Falta algo de pintura. La idea es esta semana terminar el cielo y poder dejarlo pintado, y así habrá menos polvo en el suelo. Ese es el anhelo, por lo menos. Vamos a tener algunos otros cambios menores también al espacio, pero gracias a Dios seguimos avanzando de a poco. También hay luz en el baño, así que gracias a Dios por eso. Y hay calefacción. Si es demasiada, empiecen a hacerme así y yo voy a avisar a alguien que lo corte. Perdón, el lenguaje internacional. ¿Qué iba a decir? Después del culto todos están invitados a quedarse a compartir una torta, un cafecito. Espero que tengamos todo lo necesario. Si no hay, se puede compartir lo que hay nomás. Algunas galletas alguien trajo también, así que espero que no se vayan tan rápido. Y ahora que tenemos el espacio, que lo tenemos habilitado, vamos a retomar una tradición que teníamos desde antes del COVID, estando en nuestra casa, de cada domingo, el último domingo del mes, no cada domingo, pero cada mes, el último domingo del mes, en la última reunión, después podemos celebrar el cumpleaños del mes, los cumpleaños del mes. No hay que traer una torta específicamente para el cumpleañero, pero la idea es que cada uno pueda traer algo que le gusta compartir, sea dulce, sea salado, sea líquido, lo que sea. Si sea líquido, que no sea alcohólico, por favor, y así podemos compartir. Creo que eso es todo lo que yo tengo en cuanto a anuncios. Uno más. Gracias a Dios nos ha bendecido con varias familias nuevas que han asistido. Algunos han expresado que quieren ser miembros, otros han expresado que están considerando si van a ser miembros o no. Pero se me llegó la idea de que tal vez hay necesidad de formar un comité de membresía de algunos miembros, para nosotros como comité poder evaluar a los miembros prospectivos. No una evaluación súper detallada con preguntas súper personales como cuál es su sabor favorito del helado, o si le gusta la U de la católica o de Colo Colo, no. Pero preguntar para que nos compartan su testimonio de salvación, para que nos compartan por qué quieren ser miembros de la iglesia. Así, como comité podemos hacer una recomendación a la iglesia, y así la iglesia puede tomar un voto sin tener que todos como iglesia hacer esas preguntas a los miembros prospectivos. Claro que para ser miembro también normalmente pedimos un tiempo de estudio bíblico
ya sea con el pastor o sea con un miembro de la iglesia, para que juntos podamos conocer qué es lo que conoce el miembro prospectivo, qué es lo que creemos nosotros como iglesia también. Pero dentro de las semanas que vienen, vamos a estar conversando con algunos miembros que tal vez podrían formar ese comité de membresía junto conmigo también, para poder examinar a los miembros prospectivos. Y así es necesario cuidar la membresía de la iglesia. Varios me han conversado de experiencias en otras iglesias donde no se cuidó la membresía de la iglesia y se veía de ahí la decaída de la iglesia. Gracias a Dios nos ha bendecido y queremos proteger lo que nos ha entregado. Lucas capítulo 1, sin mayor anuncio. Lucas capítulo 1, hoy tenemos el privilegio de celebrar las madres. Merecen ser celebradas y honradas cada día del año, pero la idea es que hoy las celebramos, las honremos un poquito más en cualquier otro momento. Y aunque hay varios pasajes de la Biblia sin duda que hablan de las madres y que podrían llamar la atención en un momento como este, en una ocasión como esta, el Señor, creo, le llamó la atención a este pasaje aquí en Lucas capítulo 1, donde encontramos el canto, una expresión de gozo de parte de María. Este año, no este año literal en el calendario, pero durante el último, no sé, por lo menos 13, 14 meses, hemos estudiado un canto de David y hemos estudiado un canto de Ana, cuando celebró el hecho de que ella iba a tener un hijo también. Y no sé, por algo también vamos a celebrar aquí el estudiar el canto de María. En el contexto, creo que todos recordamos o entendemos que María había sido informado por un ángel de que concebirá siendo virgen y dará a luz un hijo y llamaría su nombre Jesús. Ese Jesús, todos espero entendemos, es Dios mismo. Ahora, nadie consultó a María qué le pareciera la idea de que ella podría dar a luz a Jesús. Nadie le preguntó, Dios no le pidió permiso para usar su cuerpo como albergue para su hijo. ¿Cómo crees que María se habrá reaccionado en ese momento? Bueno, la Biblia nos indica, por lo menos en versículo 29 de Lucas capítulo 1, que reaccionó un poco temerosa al principio. Y luego en versículo 34 un poco confundida. Y luego en versículo 39 también algo nerviosa. Y yo me acuerdo de la primera vez que nos dimos cuenta de que Cristina estaba con niño, y de las 3 reacciones por lo menos tenía 2. Estaba temeroso, ¿qué va a pasar? Y algo nervioso. Confundido no, porque yo entendía exactamente qué es lo que resultó para concebir a esta niña, pero obvio que María, claro, estaría confundida. No me lo explicaron así, no debería ser así, normalmente no es así, pero con ella era así. Y a pesar de sus emociones de temor, de confusión, de nervios, creo que son reacciones o emociones que cualquier madre podría relacionarse con esas emociones. A pesar de todo eso, en nuestro texto que vamos a estudiar del 46 al 56, no vemos nada más que puro gozo y agradecimiento. Aunque claro, hay gran gozo en el privilegio de ser una madre, creo que María estaba gozosa por algo más fundamental, más básico que su nuevo rol como madre. Ella estaba gozosa porque Dios le había dado un propósito en su vida. Ella ahora tenía la oportunidad de hacer algo para Dios. Puede ser que haya una madre aquí que no siente mucho gozo en sus labores de ser madre. Como padre a veces yo estoy ahí. Puede ser que haya quien no ha podido ser madre por algún motivo. Puede ser que haya quien no ha podido tener la cantidad de hijos que haya deseado en ese sentido. Pero le repito que aunque es una bendición ser una madre, también es simplemente una bendición poder ser usado por Dios en cualquier capacidad. Y todos podemos ser usados por Dios. Vamos a leer el texto, Lucas capítulo 1. Voy a empezar en versículo 46 y voy a leer hasta el 56. La Biblia dice en Lucas 1, 46, entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocijó en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Y he aquí desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Y santo es su nombre, y su misericordia es en los que le temen de generación en generación. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en las imaginaciones de sus corazones. Derribó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos.
socorrió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, tal como habló a nuestros padres Abraham y a su simiente para siempre. Y se quedó María con ella 3 meses, como 3 meses, y se regresó a su casa. Oremos antes de seguir. Señor Padre, gracias por su palabra. Gracias por la bendición de poder tener madres en nuestras vidas. Y yo desconozco cuál haya sido la experiencia de cada uno con nuestras madres. Tal vez algunos no tienen memorias muy lindas, pero sin embargo usted las usó de alguna forma para traernos a este mundo como mínimo, y para la mayoría supongo también para criarnos y dirigirnos en nuestros primeros pasos en este mundo. Gracias por su bondad en la provisión de madres. Pero Señor, mientras que estudiamos su palabra, mientras que tomamos su Biblia en nuestras manos, Señor, ayúdanos a entenderla y a entender y estar agradecidos por todo lo que usted ha provisto por nosotros. Cámbianos del interior al exterior, que vivamos honestamente, íntegramente, sinceramente, como usted quiere que vivamos en este mundo. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. En esta declaración, este cántico, esta expresión de gozo de parte de María, yo veo por lo menos 5 verdades acerca de Dios y nuestra relación con Dios en el texto. María nos habla de su corazón inspirado por Dios y nos revela algunas de las maravillas de Dios. La primera la encontramos en versículo 48, pero también en versículos 51 y 52, y es la verdad que Dios enaltece al humilde. Otra vez en versículo 48, María dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva, y he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Es decir, Dios me ha mirado a mí siendo humilde y me ha exaltado. Es un principio que vemos en toda la Biblia. Le voy a dar varios pasajes que reenfatizan este mismo punto, que Dios enaltece al humilde. En 1 Samuel capítulo 2 versículo 8, la Biblia dice, Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentar con príncipes y hacerle heredar un trono de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él asentó sobre ellas el mundo. Es decir, Dios tiene el poder, el mismo Dios que creó al mundo tiene el poder de exaltar a quien quiere exaltar y de humillar a quien quiere humillar, pero Dios suele enaltecer al humilde. En Lucas 18:14 Jesús mismo dice, cualquiera que se enaltece será humillado. Si tú crees que tú eres alguien, Dios te mostrará que realmente no eres nadie. Y el que se humilla será enaltecido. Creo que Jesús en ese dicho estaba hablando algo acerca del Evangelio. Si tú crees que tú eres alguien, si tú crees que tú vas a llegar al cielo porque tú hiciste, porque tú eres, vas a estar humillado un día eternamente en el infierno, porque nunca te humillaste para poder ser enaltecido por Dios. En el Evangelio tenemos que humillarnos, no tan solo humillarnos en el momento de creer en Jesús, en el momento cuando nos demos cuenta de que somos pecadores, de que merecemos el infierno, y en el momento en que clamamos a Dios para salvarnos. Eso, claro, requiere humildad para la salvación, pero la vida cristiana también requiere humildad para nuestro caminar diario. Requiere humildad para confiar y expresar, Dios, dependo de ti, no tan solo para mi salvación, pero dependo de ti para todo lo que puedo hacer en esta vida. Si podemos aplicar el tema a las madres, Señor, dependo de ti. También los padres, dependo de ti para cumplir mi rol como mamá o papá. Si hablamos como hijos, tal vez hacia nuestras madres, dependo de ti para poder honrar y obedecer a mis padres como quiero, o como usted quiere más bien. Es una cosa obedecer y honrarlos como niños, es otra cosa honrar y obedecerlos como adultos. Ahí el tema se pone un poco más complejo, especialmente, bueno, no voy a hablar de una suegra que tengo, pero algunas personas se sienten la necesidad de expresar su opinión como un mandamiento, como una orden. ¿Y qué debo hacer? Bueno, es complicado. Ahora me doy cuenta que ando sin corbata, perdón. Las cosas de la mañana. Podría ponerlo, pero ya para qué. Volviendo al tema, dependo de Dios, necesito depender de Él. Salmo 107, la Biblia también nos expresa en versículos 40 y 41. Él derrama menosprecio sobre los príncipes y los hace andar errantes, vagabundos y sin camino. El que se cree ser importante, Dios derrama menosprecio sobre ellos. Él levanta de la miseria al pobre
y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Dios enaltece al humilde. Otra vez en Santiago capítulo 4 versículo 10 la Biblia dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. De nuevo creo que está hablando dentro del Evangelio. Humillaos delante de Él expresa que no eres nadie, porque no eres nadie, pero Él te hará alguien, Él te hará su hijo. En 1 de Pedro 5:5 la Biblia dice: vestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios enaltece al humilde. Volviendo al dicho de María, primero en versículo 48, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Piénsalo. De todas las personas que Dios podría haber elegido para ser la madre de su hijo, eligió a una persona que nadie conocía. Eligió a una persona humilde. De todas las personas que Dios podía haber elegido para ser el segundo rey de Israel, eligió a un pastor de ovejas que ni sus propios hermanos ni papá creían que era capaz de ser rey. De todas las personas que Dios podía haber usado para llevar el evangelio a la ciudad samaritana de Sicar, usó a una adúltera. De todas las personas que Dios podía haber provisto para rescatar o ayudar a escapar a los 2 espías en Josué capítulo 2, usó a una ramera. De todas las personas que Jesús podía haber invitado para ser su discípulo, elegido para ser su discípulo, eligió principalmente a gente común, pescadores, un contador recolector de impuestos en cierto sentido. Cuando pensamos en la Biblia, te va a costar encontrar una persona que Dios usó de una forma impactante, quien antes de que Dios lo usara ya era una persona importante. No, casi siempre Dios enaltece al humilde. Dios elige usar las personas que no son nadie al parecer de la gente y no son nadie a su propio parecer. La excepción tal vez más grande de esa regla, ese patrón, sería tal vez Pablo, que antes de ser usado por Dios era alguien en los círculos judíos. Era Saulo, era un líder, era un ardiente para la fe judía. Pero para poder usarlo, Dios primero tenía que humillarlo, tenía que tumbarlo de ese animal que andaba y tenía que dejarlo ciego. ¿Por qué? Porque Dios a ti, tal vez no lo digo siempre, que tal vez no debería decir imposible, porque para Dios nada es imposible. Pero para ti, Dios no te va a usar hasta que primero te humillas delante de Él. Porque Dios enaltece al humilde. María era una persona humilde, de lo que podemos discernir. La Biblia no graba mucho de ella, no graba de sus familiares, de si eran importantes o no. No graba si tenía educación, si tenía sueños o ambiciones en la vida. De lo que podemos entender, ella simplemente quería seguir el camino que Dios tenía para ella. Aun si ese camino involucraba casarse con un hombre que no podía conseguirle ni alojamiento una noche en Belén, ¿verdad? ¿Qué tan humilde habrá sido María para poder pasar la noche en un establo? Pero esta es la persona que Dios eligió para traer su hijo al mundo en cuerpo humano. Versículos 51 y 52 también nos destacan la otra cara de la misma moneda. Versículo 51 de nuestro texto dice: hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en las imaginaciones de su corazón, derribó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Yo no sé exactamente en qué estaba pensando María en ese momento cuando dijo eso, pero entiendo lo que María estaba diciendo. Ella estaba diciendo que si tú llegues a Dios con una idea de que yo soy alguien, yo merezco algo, Dios a ti, como dice en versículo 51, te va a esparcir en las imaginaciones de tu corazón. Te va a derribar. ¿Por qué? Porque Dios exalta a los humildes. Dios enaltece al humilde porque también destruye al soberbio. Dios ayuda al que está contento con lo poco que tiene, pero se opone a los que creen que merecen algo mejor. Hermanas, hermanos, amigos y amigas, no malgasten sus vidas deseando algo mejor a tu parecer. No pasen los días anhelando poder vivir otra vida que la vida que Dios te haya dado. Si Dios te ha bendecido con hijos, invierte tu vida en ellos. Puede ser que nadie vea los sacrificios que haces. Puede ser que nadie te felicita, que te exalta por lo bueno que has sido con tus hijos. Pero Dios ve. Una vez más les cito Gálatas 6, versículo 9.
donde la Biblia dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Yo muchas veces aplico este versículo a mi responsabilidad como pastor, y los días que habíamos trabajado y no venía nadie, y que Dios me recuerda: Natán, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segarás si no te desmayas. Pero yo creo que no es incorrecto aplicar este versículo también a tu responsabilidad como madre o como padre, como abuelo o como abuela. No te canses de hacer el bien, porque un día segarás si no desmayas. Si vives tu vida descontento con tus circunstancias, siempre pensando que merecías algo mejor, quejándote de lo que Dios no te haya dado, nunca vas a poder gozar de lo que Dios ya te dio. Recuerda que Dios enaltece al humilde. Y si tus circunstancias son humildes o no son más elegantes, agradece a Dios. En versículo 51 dice otra vez: hizo proezas con su brazo. Una proeza es una acción valerosa. Al decir que lo hizo con su brazo, creo que la Biblia está destacando que lo hizo a propósito. Esto no fue un accidente. Pero déjame decirle que Dios nunca hace nada por accidente. No hay coincidencias con Dios. Dios lo que hace, lo hace a propósito. Es parecido a lo que la Biblia dice en Salmo 118, versículo 15, donde dice: voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. Lo hace a propósito. Salva a propósito. Obra en tu vida a propósito. Te trajo aquí tal vez a propósito. Dios lo que hace, lo hace a propósito. Y eso da lugar a la segunda maravilla que encontramos aquí en Lucas capítulo 1. No tan solo Dios enaltece al humilde, sino también Dios es poderoso y santo. Lo encontramos en el versículo 49, cuando María dice: porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, y santo es su nombre. María da dos nombres, dos adjetivos para describir al Dios a quien ella adora y en quien confía. Dice poderoso y luego dice santo. Pero primero dice: porque me ha hecho grandes cosas. ¿Qué había hecho Dios con María para que ella dijera que ha hecho grandes cosas? En ese momento, ¿qué había hecho? ¿Sanó a algún enfermo? ¿Caminó en el agua? ¿Alimentó a 5,000 personas con 5 panes y 2 pececillos? ¿Resucitó a alguna persona muerta? No había hecho nada de eso, aunque lo haría dentro de los próximos 33 años. Lo único que había hecho con María hasta ese momento es que le dio un bebé dentro de su vientre sin que ella tuviese relaciones con algún hombre. Y aunque eso tal vez no nos pareciera tan grande como los otros milagros que destaqué, reflexionemos por un momento y reconozcamos que realmente es una maravilla. Realmente es un milagro científicamente imposible. Humanamente imposible. No es ni decir que tenga 0% de probabilidad ni lo expresa bien, porque al decir que tiene 0% de probabilidad indica que tal vez habría probabilidad, pero no hay probabilidad. Imposible. Pero Dios lo hizo. Yo no sé si hay alguien aquí quien ha deseado tener un hijo y simplemente no pudo. No soy un experto médico, pero entiendo que sucede que muchas parejas, pese a que quieran hijos o que quieran más hijos de los que han podido tener por algún motivo u otro, no se embarazan. Y duele. Los médicos quieren ofrecer una explicación de por qué es que sucede, pero al final la explicación no hace nada para remover el dolor, el vacío que uno siente en el corazón de tal vez no tener un hijo o no tener la cantidad de hijos que uno tal vez anhelaba. Yo me acuerdo que cuando yo y Cristín nos casamos, como un mes antes de nosotros se casó otra pareja en la iglesia, y después llegó a la iglesia otra pareja que se casó como un mes después de nosotros. Y la primera pareja, a los 9 meses, ya tenían hijo. Y eso creó en Cristín mucha tristeza, porque a los 9 meses nosotros no teníamos hijos, ya estábamos embarazados. Ahora, poco después de eso, Dios nos empezó a entregar a Anita. Pero claro, dolió al ver la bendición de ella y no verlo o ellos, y que nosotros no teníamos bendición. Pero gracias a Dios, Dios nos bendijo. Igual, aún así, pasamos por unos meses algo de dolor, porque Dios no nos dio lo que nosotros anhelábamos tener en ese sentido. Sin embargo, la tercera pareja que llegó poco después de que nos casáramos,
Pasaron 2 años, nosotros ya teníamos a Anita. Ellos no tenían hijo ni estaban embarazados. De vez en cuando uno veía al hermano un poco más grande y decimos, tal vez ahora, pero no, solo parece que, no sé, comió un poquito más y es malo hablar así, pero eso era. Después de estar en Chile 2 años, regresamos a los Estados Unidos. Ya estaban casados 4 años y los vimos cantar juntos, una pareja hermosa y aún sin hijo. Y nosotros ahora con Anita, ahora con Raquel, y creo que incluso, no me acuerdo si había nacido Samuel cuando hicimos ese viaje, pero ahí les estábamos hablando, contando el gozo que nos traen los niños y el dolor de cabeza a veces que nos traen también, y luego, tal vez no debería comentarlo tanto porque ellos aquí todavía están sin hijo. Entiendo un poco el dolor. Ahora, gracias a Dios, ellos tienen 2 hijos. Bueno, uno y el segundo está en camino. Pero llego a todo esto porque a veces el Día de Madre es un día dolorido para algunos. Déjame decirle que el mismo Dios, quien creó un niño dentro del vientre de María sin involucrar a un varón, si Él podía hacer eso con María, Él puede crear un niño dentro de cualquier mujer. Ahora, no siempre lo hace. No siempre concede lo que nosotros anhelamos tener. Pero si usted está pasando por alguna dificultad emocional, tal vez queriendo quejarse con lo que Dios no le haya dado en ese sentido, déjame recordarle que Dios puede. Y si Dios no le dio lo que usted anhelaba tener, no es porque Dios no podía, sino porque Dios no quiso. Y antes de que te enojes con Dios por no darte lo que tú crees que mereces, piensa en cuando tú fuiste niño y tú pediste algo de tus padres como un chupete, un dulce, y tus padres dijeron no, estás a punto de acostarte. Y piensa cuando a ti te tocó tal vez cuidar a un niño si no tienes tu propio niño y decías al mismo niño, no puedes tener un chupete justo antes de ir a dormir. ¿Por qué? Como niño lo querías tanto, pero como adulto reconoces que al darle lo que él quería no es lo mejor. Ahora, yo no puedo explicar por qué es que Dios a veces no nos da lo que a nosotros nos pareciera mejor, pero le puedo asegurar que es porque Dios sabe que no es lo mejor. Romanos 8:28 sigue siendo parte de la Biblia, donde la Biblia nos dice, sabemos que todas las cosas ayudan a bien, a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Todo lo que Dios hace en tu vida, todo lo que Dios no hace en tu vida, es algo, como María dijo en versículo 49, algo grande, algo bueno. Así que María expresó que Dios es poderoso porque, claro, hizo lo imposible. Pero luego dijo en versículo 49, santo es su nombre. ¿No crees que era raro que María destacara que Dios es santo? Claro que el milagro que Dios había hecho en ella demostró su poder. Pero ¿por qué destacar su santidad? La Biblia no nos graba ningún detalle relacionado a esto, pero yo supongo que esto sucedió. Porque acuérdate que cuando Dios creó a Jesús en el vientre de María, aún no estaba casada. Entiendo que María y José estaban comprometidos. Ya se habían decidido que ella era para él y él era para ella, y que no iban a explorar cualquier otra posibilidad. Se iban a esperar hasta el momento en que podían casarse y podían estar juntos. Entiendo que poco después de recibir el mensaje de entender que María iba a tener a Jesús, se casaron. Y no sé cuántos meses después, tal vez eran 6, 7 meses después, pero entiendo que no eran 9 meses después, María dio a luz un hijo. Los vecinos, las vecinas especialmente, entendían lo que sucedió, ¿verdad? 7 meses después de casarse ya tiene hijo. Yo entiendo lo que hizo esa María y José. Se presentan como santitos y religiosos, pero no, yo sé lo que hicieron. Imagínense lo que habrán dicho tal vez a su cara y mucho peor a su espalda. Gente que tal vez ella creía eran sus amigas, ahora hablando mal de ella. ¿Por qué? Porque imaginaban que algo sucio, algo inmoral había sucedido para crear a ese hijo. Y sin embargo, a pesar de todo eso, a pesar de entender lo que iba a suceder tal vez en su vida, lo que iban a decir de ella, ella destacó que Dios es santo.
Porque aun cuando nuestras circunstancias son difíciles, aun cuando sufrimos por la causa de justicia, Dios es santo. Dios es poderoso y Dios es santo. Aun cuando no podemos entender por qué es que Dios hace lo que hace en nuestras vidas, Dios está obrando para bien. Puede ser que no sea nuestra definición de bien, pero Dios está obrando para bien. En Salmo 119, creo que de hecho, 111, creo que María estaba acordándose de Salmo 111, versículo 9, donde dice: redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible. En temible podemos entender algo de poderoso, es su nombre. María nos está diciendo que Dios es capaz de hacer cualquier cosa, usar a cualquier persona y meternos a o sacarnos de cualquier situación. Por lo tanto, cual sea su situación, yo la desconozco. Si te encuentras en circunstancias difíciles o circunstancias cómodas, da gracias a Dios, porque estás justo donde Él quiere que estés. Él podría cambiar tus circunstancias si quisiera, es poderoso. Por lo tanto, si Dios no cambia tus circunstancias, es porque no quiere. Pero otra vez, no tan solo es poderoso, sino también es santo. No se equivoca. Todo lo que Dios hace, lo está obrando para bien. Podemos confiar en eso. Dios enaltece al humilde. Dios es poderoso y santo. Pero también en versículo 50 encontramos otra maravilla. Dios es misericordioso. La Biblia nos dice en Lucas 1:50: y su misericordia es en los que le temen de generación en generación. Vuelvo con la misma pregunta. ¿Cómo había Dios demostrado misericordia en la vida de María hasta este momento? Hasta el momento Dios no le había entregado nada menos meses de náusea, largas horas de dolores de parto, muchas noches con poco sueño y mucho trabajo en criar a su hijo. Y todas las madres pueden decir amén, saben que así es. ¿Dónde está la misericordia en esto? Pero yo no creo que María estaba pensando en ella en ese momento, sino estaba pensando en su hijo, en Dios. Este hijo no era como cualquier otro. Este hijo era y es Dios. Si ella entendía algo de lo que Dios había dicho acerca de Jesús o predicho acerca de Jesús, si conocía las promesas del Mesías, entonces ella sabía que lo que este niño vino para hacer, y ella entendía que eso era una expresión de la misericordia de Dios. Tal vez conocía lo que el ángel del Señor dijo a José en Mateo 1, 20, 21, cuando dijo, bueno, la Biblia nos dice: y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en un sueño diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entendiendo eso, podemos con María decir: su misericordia es en los que le temen. De hecho, la mayoría de las veces que encontramos la palabra misericordia en el Nuevo Testamento se refiere a la salvación. Pon un dedo aquí en Lucas capítulo 1 y busque conmigo por favor Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 4 habla de la misericordia de Dios, y quiero que veamos el contexto, aunque muchos tal vez lo conocemos bien. Efesios capítulo 2. La Biblia nos dice, voy a empezar en el versículo 4, si sigue buscando, no hay problema, vamos a leer hasta el versículo 9. Efesios 2, versículo 4, la Biblia nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar con Él en lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en las edades venideras las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Muchas veces tal vez confundimos la misericordia de Dios
con la gracia de Dios. Pero la realidad es que muchas veces la misericordia mencionada en versículo 4 y la gracia mencionada en versículo 5, mencionada en versículo 8, también en versículo 7, si no me equivoco, mencionada varias veces en este pasaje, la misericordia y la gracia muchas veces van mano a mano. La misericordia, en breve, y vamos a presentar otra explicación en un momento, pero la misericordia es no darnos lo mal que merecemos. ¿Y qué es el mal que merecemos? Merecemos la eternidad en el infierno. Pero en la misericordia de Dios, si confiamos en Jesús, si creemos en el Evangelio, no nos envía al infierno. Eso es la misericordia de Dios. Y si no has creído en Dios, en este mismo momento estás disfrutando de la misericordia de Dios porque mereces estar ahí ahora mismo. La misericordia de Dios. Pero al ofrecerte, al darte la misericordia de Dios, también te ofrece la gracia, que es algo bueno que no merecemos, un regalo que no merecemos. Y cuando uno confía en el Evangelio, Dios no tan solo derrama su misericordia al sacarlo del infierno, sino también derrama su gracia al darnos la vida eterna, un hogar en el cielo que no merecemos. La misericordia de Dios. Y yo creo que María en Lucas capítulo 1 estaba pensando precisamente en eso. Su misericordia es en los que le temen. La Biblia nos dice en Tito capítulo 3 versículo 5, nos salvó. Amén. No por obras de justicia que nosotros hayamos hecho. Si fuera por lo que nosotros hicimos, entonces nos merecimos. Y nos dio simplemente lo que merecemos. Es parecido a cuando alguien trabaja el día completo, no sé, prometen darle 40,000 pesos, al final del día le dan 40,000 pesos. Eso no es misericordia, eso no es gracia. Ahora, misericordia tal vez sería si el trabajador en su descuidado rompe una herramienta. Está bien, no te preocupes, estás aprendiendo, yo lo pago, dice el jefe. Esa es misericordia, porque tal vez lo correcto sería, bueno, tú no vas a pagar, el que rompe paga. Gracia sería, bueno, en vez de los 40,000 que comprometimos, te voy a dar 50. O en vez de hacerte trabajar hasta las 6 como habíamos acordado, puede irse a las 5. Algo no merecido en cierto sentido. Y ni eso ilustra bien la diferencia entre las dos cosas. Porque ahí uno puso algo por lo menos. ¿Y aquí en la salvación qué pusimos? Nada. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. En Marcos capítulo 10, versículos 47 y 48, había un hombre ciego llamado Bartimeo. Y cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a dar voces diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Sería bueno si todos nosotros cada día dijéramos lo mismo: ten misericordia de mí. Pero pastor, al pedir que tenga misericordia de mí, quiere decir que yo merezco algo malo, que yo merezco. Te olvidaste del primero. Dios enaltece al humilde. La palabra misericordia, de hecho, literalmente significa compartir con su miseria. Nosotros nunca podemos tener misericordia de Dios porque Dios no tiene miseria. No podemos compartir con su miseria. Podemos tener misericordia de cualquier otra persona aquí porque en algún momento, y por seguro podríamos ofrecer una lista por los cuales tal vez nosotros ahora mismo tenemos algo de miseria. Tenemos mucha miseria. Nosotros vivimos en este mundo de pecado. La Biblia dice en Efesios 2:12, sin Cristo, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, la Biblia dice en Efesios 2:1. Y no teníamos cómo escapar de la eternidad del infierno que merecíamos, según Romanos 6:23. Pero Dios eligió compartir con nuestra miseria. Más bien, eligió tomar nuestra miseria. Cuando la Biblia dice en Isaías 53, versículo 6, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nuestra mayor miseria es nuestro pecado. Y la Biblia dice que Dios tomó nuestro pecado, lo cargó en Jesús y así Dios tuvo misericordia de nosotros, compartió con nuestra miseria. Pero en Lucas capítulo 1, versículo 53 también habla de nosotros. Dice: a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Algunos
Somos o éramos hambrientos en el sentido de que sabíamos que nunca podíamos llegar al cielo. Tengo una necesidad, Dios, tal como el perro que no ha comido en 3 días tiene necesidad de algo de comida. Dios, yo tengo una necesidad. Nunca podríamos llegar al cielo. A estos, los hambrientos, Dios los colmó de bienes. ¿Por qué? Porque los salvó y los dio una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en el cielo, según 1 de Pedro 1:4. Otros, versículo 53, a los ricos envió vacíos. Otros creían que eran ricos. Creían o todavía creen que no necesitan de Dios. Y ellos se van vacíos porque nunca pueden reconocer su necesidad de salvación. Versículo 54 dará lugar al siguiente punto. Dice: socorrió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia. Destaca que Jesús no se olvidó de Israel. Dios no se olvidó de Israel. Se acordó de ellos, envió el sustituto por sus pecados, tal como había prometido. Entiende conmigo, Dios es misericordioso. Tiene misericordia, comparte con nuestra miseria, pero no comparte la miseria con todos. Otra vez, versículo 50, y su misericordia es en los que le temen. Hay una condición aquí. Significa los que respetan a Dios, los que reconocen que Él es el Ser Supremo y se someten a lo que Él ha declarado en la Biblia. Salmo 147, versículo 11, la Biblia dice: se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan, es decir, dependen de los que esperan en su misericordia. Por lo tanto, le animo, confía en, depende de, lánzate sobre la misericordia de Dios. ¿Por qué? Número 4, en versículo 55, porque Dios es fiel. Lucas 1:55, tal como habló a nuestros padres, a Abraham y a su simiente para siempre. Dios hizo lo que dijo que iba a hacer. Dios cumplió con su promesa. María reconoce que con el niño que se había colocado en su vientre, Dios estaba cumpliendo con la promesa que había hecho desde el momento en que la humanidad pecó por primera vez. Lo había hecho desde antes, pero lo expresó en ese momento. En Génesis 3:15 la Biblia nos dice: y pondré enemistad entre ti, Satanás, y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Y él, el simiente de María, de la mujer, en este momento Eva, te herirá en la cabeza, y tú, Satanás, le herirás en el calcañar. Esa fue una promesa que tal vez nos costó entender en ese momento. Fue revelada un poco más claramente cuando Dios habló a Abraham en Génesis 12, versículo 3. Y dijo: y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cómo serán benditas todas las familias de la tierra? En Abraham. Porque por medio de la descendencia de Abraham iba a venir María, iba a venir José, y iba a venir Jesús, el que iba a venir, el que vino para morir y tomar la pena de nuestros pecados. ¿Sabe algo? Dios siempre cumple con sus promesas. No vas a encontrar ninguna que no se ha cumplido o no será cumplido. Dios es fiel. Permíteme recordarle de algunas de las promesas que ha hecho. En 1 Corintios 10:13, Dios prometió ayudarnos a vencer la tentación. 1 Corintios 10:13, la Biblia dice: no os ha tomado tentación sino humana, mas fiel es Dios. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis soportar, sino que con la tentación dará también la salida para que podáis resistir. Dios es fiel también en corregir. En Salmo 119, versículo 75, la Biblia dice: conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos, y que conforme a tu fidelidad me afligisteis. Yo quiero ser fiel como Dios, pero yo soy ser humano, fallo. Yo sé que debo corregir a mis hijos siempre cuando desobedecen, pero fallo. Y a veces no los corrijo, a veces porque soy flojo, esa es mi falla y no quiero corregirlos en ese momento. A veces porque yo no soy omnisciente como Dios, desconozco lo que hicieron. También es otra falla, aunque tal vez no diría que es culpa propia, así soy nomás, ¿verdad? Yo no siempre corrijo porque yo soy ser humano, pero Dios siempre corrige. Conforme a tu fidelidad me afligisteis.
Promete en Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama castiga y azota a todo aquel que recibe por hijo. Tenemos una estufa a gas. Entiendo que la estufa a gas tal vez no es tan caliente como una estufa de leña. Pero los que tienen estufa de leña entienden la realidad de que cuando la estufa está prendida y lleva media hora, tal vez ni requiere ese tanto prendida, si tú tocas el vidrio por 5 segundos, olvídate, te vas a ir al hospital. Entendemos que si yo hago esto, me va a doler. Sin embargo, creemos que podemos pecar y no me va a doler. Creemos que Dios no es fiel, cuando la Biblia dice que Dios es fiel para corregir. Si tú crees, bueno, claro, Dios corrige cuando Él sabe. ¿Crees que Dios no sabe? En Números 32:23, la Biblia nos promete: saber que os alcanzará vuestro pecado. Habrá consecuencia. No te vas a escapar del juicio, de la corrección que mereces cuando pecas. Entonces, hijo de Dios, hija de Dios, ¿por qué crees que puedes pecar y no salir quemado? No salir adolorido. Entiende, reconoce que Dios es fiel. Pero lo bueno es que Dios también es fiel para perdonar. 1 de Juan 1:9, muchos podrían decirlo conmigo: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios también es fiel para capacitar. En 1 de Tesalonicenses 5:24 la Biblia dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Creo que hay una aplicación directa para los padres aquí en la crianza de nuestros hijos. Muchas veces, no sé ustedes padres, pero yo no puedo. Bueno, Dios me llamó a ser padre cuando me dio el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y también el quinto hijo, ¿verdad? Me encargó con esta responsabilidad. Pero Él también capacitará. Él hará lo que Él puede hacer, solo Él puede hacer, cuando yo soy obediente en hacer lo que Dios me ha encargado para hacer. Y Dios también es fiel para salvar, a pesar de nuestras fallas. En 2 de Timoteo 2:13, de hecho lo vamos a estudiar otra vez esta tarde, dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. No puede negarse a sí mismo. Él permanece fiel. ¿En qué sentido? En el sentido de que Él prometió salvarnos. Él prometió darnos un lugar en el cielo en el momento en que creímos en Él. Y Él permanece fiel aun cuando nosotros no somos fieles. Tito 1:2, la Biblia nos dice: en la presencia de la vida, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios no puede mentir y Él prometió vida eterna desde antes del principio de los siglos, con un solo requisito: cree en Él. Muchas veces dudamos de Dios porque lo asemejamos a personas que hemos conocido. Desconozco tu vida, pero lo más probable es que no haya nadie en tu vida que siempre cumplió con su palabra. Y cuando uno deposita confianza, cuando uno confía, depende de, cree en una persona y esa persona falla, duele. Muchas veces no confiamos en una persona de un día para otro, especialmente, bueno, no quiero hablar mal de Chile, pero creo que los mismos chilenos decimos: no deberíamos confiar en alguien, ¿verdad? No se paga el maestro hasta que el trabajo está cumplido. Si hay que comprar materiales, no le pasas plata para comprar los materiales, ve tú para comprar los materiales, porque sí. Ahora, si un maestro ha hecho varios trabajos por mí y ha cumplido en los plazos, lo veo honesto, ahí tal vez podría confianza en Él, depositar confianza en Él. Y así muchas veces sucede que vamos confiando y aún así nos falla. En mi vida personal, para desviar un poco de la confianza, hablar de amistades. Algunos conocen que cuando yo era niño, a los 8 años, mi familia cambió a México y crecí en México por eran 7 años en total, pero digo que eran 6 porque vivíamos ahí unos 4 meses, salimos de los Estados Unidos 2 meses para el verano. Regresamos a México, allí vivimos unos 5 meses y regresamos a los Estados Unidos 1 mes para pasar la Navidad con la familia. Y regresamos a México y a mí me dolió, me costó. ¿Por qué? Porque llego a México, hago amigos, amistades y luego tengo que despedirme de las amistades.
y voy a los Estados Unidos y me encuentro con mis amigos antiguos, pero me cuesta reconectar con ellos porque hemos cambiado. Y por fin nos reconectamos y otra vez hay que despedirme de esos amigos y regresar a México. Y mis padres creo que saben, creo que no lo pude esconder de ellos, pero te dirán, en cada despedida, 4 veces al año, 2 veces salimos de los Estados Unidos, 2 veces salimos de México, yo andaba en lágrimas. Porque dolía alejarme de mis amigos, hasta que llegó el momento, y no es un momento sano, no es bueno, pero llegó el momento en mi vida de adolescente que yo dije, ¿sabe? Sería mejor no tener amigos, y así nunca duele. No es sano, no es mi recomendación para nadie, pero es lo natural. Cuando tengo amigos y siempre duele tener amigos, mejor no tengo amigos. Cuando amo a alguien y esa persona me quiebra el corazón, mejor no amo a nadie, algunos a veces concluimos. Y cuando confiamos en otras personas y esas personas nos fallan, a veces concluimos mejor no depender de nadie. Yo voy a depender de mí, porque así nadie me va a fallar. Si yo fallo, bueno, es mi culpa, pero mejor no dependo de nadie. Y yo desconozco tu situación, pero he hablado con personas que han sido fallados, lastimados por personas muy cercanas a ellos. Tal vez un padre, una madre, tal vez un esposo, una esposa. Y algunos pueden encontrar el poder, la gracia para perdonar y para seguir confiando en otros, pero algunos se quedan tan lastimados que ya no pueden confiar en nadie. Y por lo tanto, tampoco podemos confiar en Dios. Especialmente si tu papá o tu mamá te falló, vas a mirar a Dios como otro papá o mamá que te falló y te va a fallar otra vez. Cuesta. Creemos en Dios, claro. Bueno, yo creo que Dios existe, yo creo que la Biblia es su palabra, claro, yo creo en Dios, pero confiar en Él, depender de Él, a veces no podemos porque todos los demás nos han fallado. Déjame decirle que Dios no es uno de los demás. Dios es fiel, Dios no puede mentir, confía en Él, depende de Él, lánzate sobre Él, te ayudará a ser la madre o el padre que debe ser, pero más que eso, te salvará. Porque dice en Isaías 55, versículo 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia siempre, constantemente, porque es fiel. Tan cierto como que si tocas la estufa de leña que estaba prendida por media hora, te vas a quemar. También si vuelves a Dios, te va a perdonar. Tendrá misericordia. Vuélvese a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios es fiel. La quinta verdad que veo en este pasaje lo vemos en los primeros versículos de Lucas capítulo 1, versículos 46 y 47, no del capítulo sino de nuestro texto. Entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocijó en Dios mi Salvador. Dios enaltece al humilde. Dios es poderoso y santo. Dios es fiel. Ese era el cuarto. ¿Cuál era el tercero? Alguien que estaba tomando notas lo va a encontrar antes que yo. Misericordioso. Dios es misericordioso, gracias. Y por lo tanto, debemos engrandecer al Señor y regocijar. Si yo entiendo que Dios enaltece al humilde, debo humillarme. Si sé que Dios es poderoso y santo, debo contentarme. Si estoy convencido que Dios es misericordioso y fiel, debo confiar en Él. Debo venir a Él en humildad y fe para la salvación de mi alma, pero también debo depender de Él para mis necesidades y la fuerza que necesito para cada día. Pero también en todo esto debo engrandecer a Dios y debo regocijar. Creo que ese es el punto de todo este pasaje, el canto de María. Pase lo que pase en tu vida, sea bueno a tu parecer o sea malo a tu parecer, debemos engrandecer al Señor y regocijar. Tal vez piensas, claro, María recibió un honor enorme, sería la única mujer para llamarse la madre de Jesús, no la madre de Dios, pero la madre de Jesús, ¿cierto? Entonces, claro, si Dios me bendijera de la forma que yo quiero ser bendecida, entonces ahí yo engrandecería a Dios y yo regocijaría. Pero como Dios no me ha bendecido, no, prefiero quedarme aquí descontento, quejándome con la vida. Estudia el contexto otra vez.
Yo no creo que María estaba lleno de gozo egocentrista al escuchar la noticia del ángel. Por eso el ángel tenía que decirle en versículo 30, no temas. Muchas jóvenes, entiendo, quieren tener un hijo, pero las jóvenes cristianas, las jóvenes temerosas de Dios por lo menos, no quieren embarazarse antes de casarse, si explico bien la idea. No quiero un hijo, sí, pero no en este orden. Ella tenía que aguantar el ridículo, los insultos de sus vecinas y conocidas. 33 años más adelante, en Juan 19:25, ella tenía que mirar a ese mismo hijo desnudo, abusado tanto que ni parecía ser humano, colgado en una cruz hasta que entregó su vida. No me digas que ella engrandecía a Dios y estaba gozosa por ella misma. Creo que regocijó más bien porque sabía que Dios puede usar a personas humildes. Se regocijó porque reconocía que nuestro Dios es el Dios de milagros. Se regocijó porque Dios es misericordioso. Y se regocijó porque Dios siempre cumple con su palabra. Se regocijó porque el Salvador ya estaba por venir. Ese mismo bebé crecería a un adulto. Cumpliría con cada promesa que se había predicho acerca del Mesías, el sustituto prometido por la paga de nuestros pecados, y aunque no sería fácil verlo morir en la cruz, nunca la vemos molesta ni llorando en ese momento, porque desde este momento ella siempre sabía que para eso había venido. Ese mismo Jesús dijo en Juan 12:32, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Yo desconozco tu situación. Tal vez puedes darme muchos motivos por el cual estás frustrado o adolorido. Algunos tal vez no han podido tener los hijos que querían tener. Otros tal vez ahora están lamentando la ausencia o la distancia de una madre o de un hijo. Y sin duda podríamos señalar otros motivos por el cual estar frustrados, adoloridos. Pero quiero asegurarle que usted también puede regocijarse por los mismos motivos que María. Si eres hijo de Dios, entonces regocija porque te humillaste y Dios te exaltó. Lo leímos antes, pero otra vez en Efesios 2:6, la Biblia dice, y juntamente con Él, con Jesús, nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar con Él en lugares celestiales en Cristo Jesús. Aunque tus vecinos no lo sepas, ya estás en el cielo. Aunque tus vecinos no lo reconozcan, ya estás exaltado, porque te humillaste y creíste en Jesús. Regocija porque Dios ha hecho grandes cosas, como María dijo en versículo 49. Regocija porque Dios ha tenido misericordia de ti. Te ha salvado tal como prometió y llegarás a tu destino porque Dios es poderoso y Dios es fiel. Y si no eres hijo de Dios, si usted no ha creído en lo que Jesús hizo para pagar la deuda de tus pecados, regocija porque Dios puede salvarte. Amén. Siempre cumple con su palabra. Este mismo Jesús dijo en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted también puede creer, puede tener vida eterna. En Juan 3:36, la única diferencia en los que van al cielo y los que van al infierno es precisamente eso. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Hoy mismo usted puede creer, hoy mismo usted puede tener vida eterna. ¿Por qué? Porque Jesús, porque Dios es fiel, porque Dios es misericordioso y Dios es tan poderoso, tan santo que Él puede salvar a cualquier persona. Señor, gracias por la salvación que proviste por medio de Jesús. Gracias por las muchas personas que usaste. Algunos se sacrificaron mucho para poder ser parte de su voluntad. Gracias que tú siempre eres fiel, que ninguno de ellos ahora se está quejando por haberte obedecido. Señor, ayúdanos simplemente a ser vasos útiles en tus manos. Los que somos tus hijos, ayúdanos a regocijar por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Y cuando vengan las dificultades, ayúdanos a enfocarte en ti más, para regocijarnos aún más en lo que has hecho con nosotros. Y por los que no son tus hijos, Señor, obra en sus vidas para que puedan creer en ti. Deles entendimiento. Si hay alguna duda, deles confianza para hablar conmigo, para que por medio de tu palabra puedan creer.
Úsanos, Señor, conforme a tu propósito. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Les invito a tomar sus signarios, a ponerse de pie una vez más. Vamos a terminar con este último himno, el himno número 86. Como digo antes, si no quiere cantar, no hay que cantar. Si Dios le ha hablado, tal vez parado, sentado, arrodillado, hable primero con Dios. El himno número 86 expresa una verdad maravillosa. No tienes que cambiarte, más bien no puedes cambiarte. Ven a Él tal como eres, de pecador sin más confianza que su amor. Himno número 86. Perteneces a Él, ¿por qué no? Gracias por tomar su tiempo. No se vayan aún porque hay torta y café y hay más torta de lo que yo puedo comer, así que por favor ayúdenme. ¿No son las verdades de Dios hermosas? Yo encuentro que entre más leo y más aprendo, más me doy cuenta que aún me falta más para aprender. La Biblia es el único libro que traspasa todo tiempo, traspasa toda cultura y aplica a mi vida y a la tuya también, y a de los otros hermanos también, de una forma distinta tal vez, pero siempre habla a nuestras vidas. La Biblia dice que la palabra de Dios es más fino que una espada de dos filos, que penetra el alma, que discierne hasta los pensamientos. Yo no sé cuál sea lo que la Biblia haya revelado en tu vida, pero si Dios te habló, tú habla con Dios ahora. Mi voz se va a apagar en un minuto y no tendrás que escucharme más, bueno, hasta la otra semana. Pero espero que tú tomes el tiempo para responder a Dios y decir: Dios, tienes toda la razón, yo estoy mal, yo tengo que cambiar esto, debo esforzarme más en esto, debo dejar que el Espíritu Santo me transforme más en esta otra área de mi vida. No dejes para mañana lo que debes hacer hoy. La obediencia indica hacerlo inmediatamente. Así que si Dios te ha dicho que deberías hacer algo, hazlo ahora. Yo no sé cuál sea lo que Dios quiere que tú hagas. Yo no sé la forma en que este mensaje te habló a ti, pero yo sé que Dios siempre habla. Yo no escucho ningún mensaje sin saber que Dios me habló a mí.
Y si tú también estabas poniendo atención, estoy seguro que Dios te habló a ti y te invito a tomar este momento, los 5 o 10 minutos que siguen, comprométete con Dios. Voy a hacer lo que me mandas a hacer. Voy a cambiar ese aspecto específico de mi vida. La Biblia nos dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que confesar los pecados. Y confesar simplemente significa admitir: Dios, tienes toda la razón. Dios, tú eres el Rey y no yo. Perdóname, desde aquí en adelante voy a obedecerte. Comprométete y luego hazlo. Nunca te darás pena que hayas tomado la decisión de seguir a Cristo. Gracias.